Dentro del palacio de St. James, un muchacho de 17 años lucha por cada aliento. Henry Fitzroy, el hijo secreto y único reconocido de Enrique VIII. Durante su breve vida, fue adiestrado para heredar un trono que jamás llegaría a tocar. Hoy desentrañaremos cómo aquel sueño dinástico se quebró en cuestión de semanas y cómo su cuerpo, convertido en pieza de ajedrez político, siguió viajando mucho después de que su corazón se detuviera. Si quieres recorrer conmigo cada recodo de esta historia real, suscríbete y deja tu like. Juntos mantendremos viva la memoria de los que casi cambiaron el destino de Inglaterra. El 23 de julio de 1536, dentro del silencioso palacio de St. James. Afuera, la vida londinense zumba sin sospechar que, tras muros adornados con tapices franceses, un joven de 17 años se apaga. Su nombre es Henry Fitzroy, el único hijo ilegítimo reconocido por Enrique VIII, el mismo monarca famoso por sus 6 esposas y su apetito desmedido de poder. Mientras las velas parpadean, los médicos susurran diagnósticos contradictorios. Algunos murmuran consunción, otros una infección que devora los pulmones. En cualquier caso, la muerte avanza con la obstinación de la niebla sobre el Támesis. Lo increíble es que aquel cuerpo debilitado había sido solo unos años antes la mayor esperanza del rey. Enrique VIII llevaba una década obsesionado con engendrar un heredero varón legítimo. Sin embargo, los embarazos frustrados de Catalina de Aragón y la llegada de una sola hija, María, agrietaban su paciencia. Aquí es donde se pone interesante. Bessie Blount, dama de compañía de la propia Catalina, atrajo la atención de Enrique cuando la reina yacía encinta. De aquellos encuentros clandestinos nació Fitzroy hacia junio de 1519, y aunque al principio el alivio del rey fue privado, no tardó en mostrar a su vástago con orgulloso descaro, casi como un trofeo de su virilidad. Nadie esperaba esto. En medio de un entorno donde los bastardos rara vez recibían más que migajas, Enrique VIII decidió oficializar la existencia del niño. El apellido Fitzroy, literalmente hijo del rey, no dejaba lugar a dudas. A los 6 años, el pequeño Henry ya poseía su propia casa y era atendido como un príncipe auténtico junto a los otros infantes reales, María, más tarde Isabel y Eduardo. Sin embargo, las miradas en la corte eran todo menos neutrales. Algunos cortesanos veían en él una amenaza directa a la línea de sucesión. Otros, especialmente los ambiciosos Howard, adivinaban un billete dorado hacia la influencia. Y lo que vino después lo cambió todo. En junio de 1525, un desfile de barcazas surcó el Támesis para trasladar al niño hasta una ceremonia que rozaba el teatro. Enrique lo alzó al ducado de Richmond y Somerset, un título tan poderoso que antes solo había reposado sobre parientes directos de reyes. Además, lo nombró conde de Nottingham, Lord Grand Admiral y, por si faltaba algo, presidente del Consejo del Norte. Imaginen la escena, un chico de 6 años vestido con seda carmesí, sosteniendo símbolos de mando que casi pesaban más que él. Cada insignia era un reto a la legitimidad de la princesa María y, sin decirlo, una amenaza velada a la mismísima Catalina. Lo impactante es que la reina protestó, pero sus motivos se ahogaron entre murallas. La paciencia es la única armadura, le aconsejaban sus damas españolas, hasta que Enrique las expulsó del palacio sin miramientos. Desde entonces, Catalina vivió con la amargura de ver al bastardo recibir honores que su propia hija legítima aguardaba en vano. Mientras tanto, Fitzroy crecía entre tutores eruditos y espadas de juguete que pronto se volvieron acero real. Su padrino político fue Thomas Wolsey, el cardenal todopoderoso, aunque la figura que de veras moldeó cada paso del joven fue Thomas Howard, tercer duque de Norfolk. Ambicioso, curtido en campañas militares, Howard vio en Fitzroy la pieza maestra para elevar el apellido Howard a la antesala del trono, y, maquiavélico al fin y al cabo, se le ocurrió un plan que rozaba lo impensable: casar al muchacho con su propia medio hermana, María Tudor, la hija legítima de Enrique. Sí, medio hermanos en un acto nupcial diseñado para soldar un árbol genealógico retorcido. La sorprendente propuesta necesitaba la bendición papal, pero Roma, entonces amiga conveniente del rey, parecía dispuesta a otorgarla. Sin embargo, los dados del destino rodaron de otra forma. Aquí el relato da un vuelco. Howard ofreció a su propia hija, Lady Mary Howard, como prometida de Fitzroy. Así, la familia se colocaba en la primera fila del poder sin escandalizar del todo a la cristiandad.
Los cronistas del momento insinúan que Fitzroy presenció la decapitación de Ana Bolena, segunda esposa del rey, a los pies de la Torre de Londres en 1536, quizás como recordatorio brutal de que la corona era tanto bendición como sentencia de muerte. Ese mismo verano, el brío juvenil de Henry se resquebrajó. Mareos, fiebres, tos con hilos rojos, los signos de la tuberculosis, o tisis como la llamaban, se manifestaron con rapidez escalofriante. Nadie esperaba que un adolescente, famoso por su afición a la caza y los torneos, sucumbiera en cuestión de semanas. Enrique VIII, absorto todavía en su ruptura con Roma y sus nuevas nupcias, recibió la noticia como un mazazo. Según testigos, golpeó la mesa tan fuerte que el tintero se volcó. Para un hombre convencido de que su sangre era un fuego sagrado, perder a su único hijo varón confirmado era más que una tragedia, un recordatorio de su propia mortalidad. A partir de ese instante, las sombras se volvieron más densas. El duque de Norfolk asumió los preparativos funerarios con una frialdad pragmática. Ordenó eviscerar el cuerpo, práctica habitual para evitar la descomposición acelerada. Se extrajo el corazón, se bañaron los tejidos en vino aromático y se envolvió el torso en sábanas saturadas de resina y güera, lo que creaba una suerte de momia Tudor. Pero en un giro que aún desconcierta a los historiadores, la comitiva partió de Londres en secreto absoluto. Ni cortejo público, ni salvas, ni duelo masivo, solo una carreta cerrada, 2 sirvientes fingiendo ser comerciantes cualquiera y la oscuridad como compañera. Los rumores apuntan a que Enrique temía disturbios o, al menos, chismes que debilitaran su imagen de vitalidad. Un heredero muerto era un mal augurio, y el rey prefería enterrar las malas noticias junto al difunto. Así que Fitzroy fue depositado en Thetford Priory, territorio Howard en Norfolk, dentro de un mausoleo familiar, lejos de la mirada curiosa de Londres. Allí habría descansado para siempre, de no ser por la vorágine política que se avecinó. 4 años más tarde, 1540, las órdenes de supresión monástica, la gran limpieza religiosa con la que el rey disolvió conventos y se apropió de sus fortunas, alcanzaron también a Thetford. Norfolk imploró que aquel priorado quedara intacto, pues guardaba los restos de su primera esposa y, sobre todo, del preciado Fitzroy. Nadie esperaba esto. Enrique, irritado por los clamores, no solo autorizó el cierre, sino que se quejó de que el entierro de su hijo hubiese sido tan modesto. ¿Contradicción? Tal vez. O quizá el rey necesitaba proyectar duelo sin mostrar vulnerabilidad en público. Lo cierto es que la tierra se volvió a abrir. El cuerpo embalsamado, todavía envuelto en plomo, fue desenterrado, subido a un carromato y trasladado a Framingham, hogar de la orgullosa iglesia de St. Michael, donde los Howard planeaban su gran panteón. Se excavó otro sepulcro temporal, dentro del templo, y allí quedó reposando, el joven duque, otra vez en la penumbra, otra vez con la promesa de un monumento digno. Pero aquí es donde se pone interesante. Los trabajos del nuevo mausoleo se detuvieron porque Norfolk cayó en desgracia, acusado de alta traición. Encerrado en la Torre de Londres, su ambicioso proyecto de mármol se cubrió de polvo hasta 1555. Cuando al fin se reanudó, Fitzroy llevaba casi 20 años viajando de tumba en tumba. Apenas terminaron la estructura, un cofre pétreo sin efigies, adornado con escudos Howard y escenas bíblicas. Los obreros bajaron de nuevo al subsuelo, recuperaron el ataúd y lo depositaron en la cripta definitiva bajo el piso del presbiterio. Nadie le dio demasiada importancia durante siglos, hasta que en 1841, un equipo de albañiles abrió accidentalmente el suelo durante reparaciones. El hallazgo fue escalofriante. Un pequeño recinto abovedado contenía 2 ataúdes. En uno, los huesos de una mujer, probablemente Mary Howard. En el otro, un esqueleto juvenil cuyos dientes, dijeron, parecían de marfil recién tallado. Tan perfecta dentadura permitió confirmar que aquel cuerpo había sido embalsamado con esmero. Sin embargo, el sudario de cera y resina había sido retirado en algún momento, quizá durante uno de los traslados, dejando al microclima del este de Inglaterra devorar pellejo y tejidos. Y lo que vino después, lo cambió todo para los arqueólogos. Aquella ventana al pasado reveló no solo la fragilidad de los restos reales, sino el modo en que la política puede hacer viajar a un cadáver como si de un peón se tratara. Desde entonces, St. Michael guarda silencio. Los turistas fotografían el sepulcro sin imaginar que Fitzroy descansa un nivel más abajo, quizás soñando con el trono nunca alcanzado. Ahora imagino un presente alternativo. Si Fitzroy hubiera superado la tuberculosis, hoy hablaríamos del reinado de Enrique IX. Quizá la reforma inglesa habría tomado un giro menos voraz,
¿O por el contrario, los Howard se habrían erigido en dueños y señores de la corte? Algunos informes afirman que la propia Isabel I tembló de niña al oír historias sobre aquel hermanastro bastardo que casi heredó la corona. Nadie quería repetir su destino. Rumores sí, pero más que suficientes para mantener viva la sombra de un adolescente que, sin gobernar un solo día, influyó en las ansias de perpetuidad de un rey. Lo increíble es que aún después de 500 años, el misterio persiste. Se desconoce qué ocurrirá si se decide abrir de nuevo la bóveda para análisis modernos. ¿Encontrarán ADN útil? ¿Un broche perdido con las iniciales HF? ¿O quizá pistas sobre una enfermedad diferente que los cronistas malinterpretaron? Nadie lo sabe, y francamente, esa incertidumbre es parte del encanto. Para entender mejor aquella fragilidad, demos un paso atrás y miremos al joven Henry antes de la enfermedad. Contaban sus tutores que a los 12 años manejaba la lanza en justas de entrenamiento con un entusiasmo que dejaba boquiabierto al mismísimo maestro de armas. Cada atardecer, el muchacho escribía cartas en latín practicando con caligrafía minúscula: «Mia spes en Deo est», mi esperanza está en Dios. Detalle valioso porque revela que, a pesar de su linaje dudoso, el joven se aferraba a la devoción como puente hacia la legitimidad. Un príncipe bastardo podía ser cuestionado por todos, salvo por el cielo. Y aún el más. Bessie Blunt, su madre, se retiró tras el parto y se casó con Gilbert Talbot, barón de Kim. Se llevó a Fitzroy algunas temporadas a Lincolnshire, donde los muros estaban menos impregnados de intrigas que en la corte. Aquellos veranos en los humedales podrían haber sembrado la enfermedad. La tuberculosis prosperaba donde el aire húmedo y las chimeneas cerradas cocinaban el mismo aire viciado noche y día. Un médico posterior señaló que el castillo de Sheriff Hunton, residencia norteña de Fitzroy, resumaba bruma en cada estancia. Tal vez ahí se encendió la chispa del mal que lo mataría. Pero aún enfermo, Henry mantenía un círculo de leales. Su mejor amigo era el joven Henry Howard, hermano menor de su futura esposa. Se retaban a ver quién lanzaba más lejos la jabalina sobre los prados de Richmond, y cuentan que cuando Fitzroy empezó a toser sangre, Howard palideció como nunca más lo haría ni siquiera en el campo de batalla. Este testimonio íntimo se esfumó de los anales oficiales porque retrataba la debilidad de un posible rey. La corte, mientras tanto, presenciaba un desfile de curanderos. Un tal Dr. Boots recomendó jarabes de regaliz, compresas de leche térmia y ventilación constante, algo revolucionario para la época. Pero las corrientes de aire eran vistas como amenazas para el equilibrio de los humores, así que se sellaban ventanas, justo lo contrario de lo necesario. Cada remedio errado acercaba una página más al obituario. Esto era solo el comienzo, porque cada vez que un arqueólogo cruce el umbral de St. Michael, la pregunta se renueva: ¿descansará Fitzroy al fin? ¿O su historia seguirá desenterrada, movida por la ambición ajena? Déjame tu opinión en los comentarios y dime, ¿crees que los muertos deberían contarnos más secretos o merece el joven duque un sueño sin sobresaltos? Suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio. Tal vez el próximo ataúd que abramos cambie de nuevo el curso de la historia.